Continuamos con la segunda secuencia del mismo acto, que es que tiene por título Europa y Constitución Española, un título amplio para debatir pues, sobre todas las cuestiones que ya ha avanzado el profesor Juan Fernando López Aguilar. Contamos también con el profesor José Luis Valverde, que ha sido y en estos momentos es doctor en farmacia, abogado, catedrático de Historia y Legislación Farmacéutica en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada desde 1972 al año 2010, actualmente titulada en persona de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Comunitario, Europa y Salud, director de la revista internacional sobre medicamentos, política y derecho, con sede en Ámsterdam. Ha sido representante del Parlamento Europeo en el Consejo de Administración de la Agencia Europea del Medicamento, con sede en Londres desde los años 2000 a 2007. Ha sido y fue diputado del Parlamento Europeo por el Grupo Popular desde 1987 a 1999, donde tuvo una relevancia importantísima en las comisiones parlamentarias de Asuntos Constitucionales y Medio Ambiente, Salud Pública y Consumo. Y en el año 2012, auspiciado por el Parlamento Europeo, cuyo presidente, el señor Martin Schulz, publicó un libro que es, a mi modo de ver, una joya para conocer todos los antecedentes de la construcción europea, que lleva por título Europa, Pensamiento y Acción 1945-2012, en donde hace una exposición histórica sobre el movimiento de construcción europea, analiza los tratados fundacionales y las fuerzas o ideas, como él denomina, que dan lugar a la construcción europea, y narra en primera persona la integración de España en la Unión Europea, porque fue, como he señalado, diputado en el Parlamento Europeo desde el inicio mismo de la integración de España en la Unión Europea. Por consiguiente, para hablar de estas y otras cuestiones y cuantos salgan en la exposición o en el coloquio, vamos a dar la palabra para su intervención al profesor José Luis Valverde. José Luis, tiene la palabra. Gracias, José Rogelio, por esta presentación. Para mí es una satisfacción volver a este colegio, donde hemos organizado, gracias a su director, años atrás, bastantes años atrás, bastantes seminarios y conferencias sobre la Unión Europea, y gracias, sobre todo en estos momentos, al Club de la Constitución por haberme invitado a participar en este coloquio y en este debate. Claro, el tema propuesto, tema amplio, Europa y la Constitución Española, pues a ver cómo centramos. Y sobre todo, después de la brillantísima exposición que ha hecho Juan Fernando, y también la presentación que ha hecho el profesor Balaguer, que ha sido también muy significativa para adelantarnos las ideas fuerza del libro, que después Juan Fernando, pues con tanta brillantez y digamos fuerza, energía y esperanza de futuro, pues nos ha transmitido. Bajar diríamos, de esa nebulosa y de esos entusiasmos, al mismo tiempo que se están describiendo una situación no excesivamente positiva del momento actual y de un futuro tampoco demasiado claro, pues no va a ser fácil el bajar el listón y referirnos a hechos como muy concretos, muy simples, pero al mismo tiempo muy básicos, que era lo que yo
había entendido que íbamos a intentar centrarnos. Pero con este brillante preámbulo ya es relativamente fácil el subrayar algunas ideas primarias. De lo que ha dicho el profesor López Aguilar, yo me quedo con varios puntos esenciales y en los cuales pues coincido plenamente. Es decir, el diagnóstico que ha hecho general de la situación actual y del futuro lo comparto. Después también comparto plenamente su fe y su razonamiento sobre que el futuro de Europa únicamente puede sedimentarse más, consolidarse y progresar bajo una perspectiva de una Europa federal. Esto es lo que es la base que une a todos los que hemos trabajado y seguirán trabajando por Europa. La Europa federal es la Europa necesaria y la Europa posible. Lo fue antes de arrancar las instituciones en 1950 con la declaración de Robert-Schuman y después con el lanzamiento del Tratado de Roma, donde ahí ya quedaban consolidadas las instituciones europeas. Y en esa consolidación, que podíamos centrarla en el Tratado de Roma y ahora en el Tratado de Lisboa, es el texto que nos une. Es la Constitución de Europa que a su vez garantiza, protege y refuerza las constituciones nacionales. Es decir, que yo creo que esa perspectiva de los tratados o la Constitución Europea como garante de el Estado de Derecho en el gran espacio de la Europa actual y lo que puede ser en un futuro es esencial. Por eso, para avanzar, yo creo que es esencial el no abandonar los principios que aunaron esfuerzos para consolidar lo que tenemos y para intentar seguir desarrollando. Esta Europa inacabada, el problema que tiene es esto, que no está terminado el edificio, y al no estar terminado un edificio, pues lógicamente hace frío, tiene goteras, entra el aire, no se puede vivir a gusto todavía y entonces hay que terminarlo para que esos grandes objetivos que se plasmaron pues se consoliden y no solamente la generación actual sino la futura puedan beneficiarse. El principio que hizo posible todo esto, sobre todo el nacimiento del Tratado de Roma, pues, y aquí hoy se ha hecho mención a los intelectuales, pues fue un grupo de intelectuales inconformistas que en el periodo de entreguerras superaron las diferencias ideológicas de sensibilidades políticas muy distintas, y yo diría y hasta religiosas de origen, para unir fuerzas para superar las estructuras del Estado-nación y crear pues estas instituciones supranacionales que son originales y son revolucionarias y que no podemos obviarlas ni mucho menos pensar que están ahí y van a hacer todo el trabajo. Hay que seguir reforzando ese trabajo. Por lo tanto, un mensaje. Independientemente de las sensibilidades políticas que cada uno de nosotros, como ciudadanos, tengamos, tenemos que seguir encontrando esa plataforma de encuentro para trabajar por consolidar y ampliar esta Europa
que no está ya tan en sus inicios, más de 70 años de funcionamiento, eso es mucho, y ahí hay una consolidación institucional y de política muy importante, que tenemos que basarnos en ellas y defenderlas, superar este bache político, económico, social, y al mismo tiempo hacer fuerzas para enfrentarse de nuevo al mismo trabajo que hicieron los padres fundadores y esta generación de intelectuales para contrarrestar la no Europa, siempre el cáncer de Europa, que ha sido el nacionalismo y la mentalidad nacionalista. Si no se combate el nacionalismo y la mentalidad nacionalista, que ya Mitterrand en su discurso, ya prácticamente su testamento político ante el Parlamento Europeo, terminó con esta frase que debíamos tener todos muy en cuenta, que se ha repetido y es conocida, pero debe ser como un mandato o un convencimiento de todos para situarse ante estos desafíos. Dijo: no olviden ustedes, señores diputados, que el nacionalismo es la guerra. Y sigue siendo, y se ha expuesto que sigue siendo este renacimiento y esta potencialización de nuevo del nacionalismo es lo que está trayendo todos los problemas y va a seguir trayendo todos los problemas. Hay una matización que creo que es importante, porque a la hora de hacerse afirmaciones, pues aunque parezca que se está diciendo lo mismo, pero no es igual en dónde se ponga el énfasis. Yo creo que en el momento actual no hay una crisis de Europa. Lo que hay y sigue habiendo es una crisis de las democracias europeas, que lógicamente, como una estructura supranacional se monta y se ancla en las democracias que son miembros, lógicamente le alcanzan esas circunstancias. Pero el problema hay que buscarlo en dar una solución adecuada en toda y cada una de las democracias europeas, porque si no desviamos la atención, como se ha hecho durante la crisis en muchas ocasiones. La culpa, el responsable, no eran los gobiernos manirrotos y irresponsables que habían llevado al caos, independientemente de las circunstancias internacionales que se han producido. Pero el problema que se ha señalado aquí, del populismo, del nacionalismo, de la negación de la política y de los principios esenciales de las democracias, eso no se ha producido en el seno de las instituciones de la Unión Europea, Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo, se ha producido en el seno de las estructuras constitucionales nacionales, y donde hay que poner el énfasis y hay que hacer el trabajo es aquí abajo, cada uno en su territorio o en su región. ¿Y por qué ahora mismo en España tenemos el problema que tenemos gravísimo de la situación en Cataluña? No es un problema de las instituciones de la Unión Europea, es un problema de la democracia española. El profesor Sopeña ha hecho una revisión de titulares muy buena y muy significativa. Yo le animaría a que ampliara su espectro y otro día nos pudiera hablar con ese gracejo y esa sensibilidad y esa forma de transmitir ideas primarias, que viera a ver los intelectuales españoles que en estos años, y no me refiero a los últimos, los 30 últimos años, desde la promulgación de nuestra Constitución, han escrito contra el nacionalismo
y la mentalidad nacionalista. Hay muy pocos. Claro, si la sociedad española, si la universidad española, si los intelectuales españoles no han abierto un frente con el enemigo del cáncer de la democracia y de Europa, pues entonces no podemos esperar otra situación que la que hemos vivido. En Cataluña esto se ha estado viviendo, lo hemos estado viviendo todos con escándalo y preocupación, y los gobiernos han ido mirando para otro lado, todos, sin excepción, y colaborando. Y el Tribunal Constitucional, bueno, yo no quiero hablar ya viendo estos especialistas tan extraordinarios que tenemos aquí presentes, pero quizás desde fuera sí se puede hacer una mínima crítica, ¿no? Quizás no tenía todas las capacidades, pero uno de los problemas que ha enconado la situación es que sentencias importantes del Tribunal Constitucional que podían haber ido atajando un poco, haber ido frenando un poco esta situación, no se han ejecutado. La responsabilidad, claro, es de los gobiernos, fundamentalmente. Pero ahí estamos, una situación que, como decía López Aguilar, tenemos todos que sensibilizarnos y también autorresponsabilizarnos de esta situación. Y ante esa circunstancia, pues nos había convocado el Club de la Constitución, no ya que hablásemos de una política general, sino decir, ante esta situación de desafío, ¿qué puede hacer los tratados, Tratado Europeo, Tratado de Lisboa, como Constitución Europea? ¿Cómo nos puede ayudar para la situación actual de España no se degrade más y el Estado de Derecho perdure? Porque claro, el discurso del derecho a decidir, si no es respondido por todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, aparte de las personas que están en la vida política activa y que tienen, diríamos, unas posibilidades mayores de llegar a los medios de comunicación, si no se replica día a día y minuto a minuto, pues entonces eso ha ido calando. Y ya se oye casi que hay una parte de opinión pública que eso lo ve como normal. Y no podemos aceptar bajo ningún concepto que se contraponga democracia y constitución. Y entonces nos dicen, para resolver el problema de Cataluña hace falta dialogar. Y esto es el mantra. Bueno, yo no sé esto cómo se puede hacer. Pero desde luego lo que queda claro, y a los ciudadanos hay que decirles, que cualquier cambio constitucional que se vaya a hacer, lo primero, habrá que hacerlo siguiendo los mecanismos constitucionales que están previstos. Eso está claro. A título personal, yo creo que en algún momento se tendrá que modificar la Constitución en los puntos esenciales, pero lo que sería un mal inicio si esa comisión que empieza a arrancar a hacer una evaluación de cómo ha funcionado nuestra Constitución del año 78, pues ya se vea que lo que va a intentar es dar una solución simple al problema catalán, que por supuesto habrá que buscarla, pero insisto, no por una deriva o por, diríamos, una situación de emergencia que tengamos que aceptar y demos por hecho lo que creo que sería pues un fracaso para la propia Constitución. Y bajo ese punto de vista, diríamos, de envoltorio o político,
¿En qué situación nos encontramos? Pues relativamente simple o compleja, como queramos llamar. Si no hay un consenso amplísimo entre las fuerzas políticas, y yo diría en la opinión pública, para hacer unas modificaciones concretas, creo que esto va a ser muy difícil. Ahora, si no hay propuestas concretas de modificación de artículos de la Constitución, difícilmente se pueda crear una opinión pública que pueda seguir esas negociaciones. No hay propuestas concretas. Todo el mundo habla de que eso hay que resolverlo. Ya de entrada, con la misma etiqueta, se escribe: hay una crisis grave constitucional en España, ¿no? Vamos. Mi opinión no es esa. Hay una crisis política grave en Cataluña. Afortunadamente, tenemos la Constitución con sus vacíos y sus defectos encima de la mesa, que es la única herramienta que ahora mismo precisamente tenemos para afrontar ese desafío secesionista de una parte de la población catalana que está por esa labor y por supuesto el gobierno anterior y el Parlamento. Y ante esas circunstancias, pues yo creo que hay que volver a la voz de orden, diríamos, de primero instituciones y después políticas. Y creo que en este ámbito es donde se puede situar este debate. Primero, apoyar la Constitución al 100%, e incluso con las propuestas que los especialistas y el Parlamento, el Congreso y el Senado consiguieran llegar, y los ciudadanos, diríamos, dar ese apoyo, como hubo ese apoyo, diríamos, muy generalizado en el año 78, y hay que recuperar ese consenso. Dentro de esa estructura, y como nos habían propuesto el tema Europa, Constitución española, pues la Constitución española yo creo que encaja muy bien en las exigencias de los tratados. Prueba de ello es que desde nuestra incorporación, pues prácticamente hemos tenido que hacer solo 2 pequeñas reformas de la Constitución. La primera, del año 92, que diríamos fue muy simple porque fue aceptar la exigencia del Tratado de Maastricht de darle voto pasivo en las elecciones locales a los ciudadanos y la participación en las elecciones europeas. Fue simple, pasó bien, toda la ciudadanía lo aceptó bien. Después hemos tenido ya la reforma ya diríamos que ha sido más sensible porque nos cogió la crisis económica y un tema controvertido como era la introducción, y además como fue de una forma muy rápida de la estabilidad presupuestaria, pues ha tenido sus críticas, pero posiblemente en aquel momento era necesario y sobre todo era una exigencia del resto de países que están en el euro, porque había que salvar el euro, que es no es algo que no es ajeno, sino que no es esencial. Y entonces, bajo ese punto de vista, yo creo que no habría absolutamente ningún problema. Después, ¿qué nos puede ayudar la Constitución Europea, los tratados? Pues lo que está haciendo ahora, dando un apoyo total a la democracia española y a sus estructuras constitucionales. Y eso es importante. En un futuro, posiblemente, también nos pueda servir para ver que la distribución de competencias que está en la base de los tratados
se clarifique y se haga realidad a nivel nacional, con distribución de competencias a nivel local, nivel regional y a nivel nacional, y por supuesto que quede la vía abierta ante futuras modificaciones de los tratados, el que no se produzca cada vez un debate generalizado que nos enfrente. Y por eso hay consenso, yo creo, generalizado entre los especialistas que la Constitución española debería introducir la llamada cláusula europea para hacer, diríamos, visible y viable los cambios que haya que introducir en la Constitución por exigencia del desarrollo de los tratados de la Unión Europea. Yo creo que no debería de ser problemático esta circunstancia, sino al contrario, es facilitar y visualizar nuestra pertenencia a la Unión Europea y la aceptación del derecho fundacional de los tratados y el derecho derivado que prácticamente está condicionando toda nuestra vida. Porque nuestro ingreso en la Unión Europea, formada en el año 86, no fue solo la aceptación de un tratado de la Unión Europea, que eso se nos olvida, conllevó la aceptación y la introducción paulatina de nada menos que todo el acquis communautaire de 22.000 páginas del Boletín de las Comunidades Europeas, que prácticamente transformó radicalmente y hasta la médula todas las políticas sectoriales, no digamos nada de lo que ha supuesto el mercado interior, la libertad de circulación, de establecimiento, y después todo lo que ha conllevado la Unión Económica Monetaria y el euro. En fin, yo creo que aunque haya problemas, y son graves, que habrá que afrontarlos, pero también tenemos los instrumentos para afrontarlos. Por eso insisto, primero, diríamos, apoyo y consenso en las instituciones, y después la diversidad de políticas. Podemos discutir todos matizaciones de esta política y de la otra, lo que haga necesario dentro del sistema democrático que tenemos y el Estado de Derecho. Muy bien, gracias. Bueno, pues tienes la palabra de nuevo, Juan Fernando, ahora de por libre. Gracias, Rogelio, y gracias, José Luis. No iré por libre. Quiero, por el contrario, ser en este turno más conciso para intentar abrir el mayor espacio posible a la conversación, para que ustedes tomen la palabra. Creo que es el sentido de este encuentro cívico. Gracias, Club de la Constitución, por invitarnos y por intentar animar este encuentro y en lo que quepa, este contraste de inquietudes, de preocupaciones, a propósito de un motivo de celebración. 40 cumpleaños de la Constitución Española, 40 años, desde 1978. Para los que nacimos en los años 60 y nos incorporamos a la Universidad de Granada para quedarnos deslumbrados con esa figura que descollaba en vertical enseñando derecho político en las aulas alrededor del patio de Padre Suárez, que se llamó Juan José Ruiz Rico y al que tanto recordamos, e iniciarnos en el estudio de lo que entonces se llamaba derecho político, que pasó a ser de inmediato derecho constitucional, porque la Constitución entraba en vigor exactamente ese año, 1979, y han pasado desde entonces 40. Yo recuerdo muy bien que para los que teníamos entonces esa edad, la evocación de una dictadura que había durado 40 años nos parecía insondable, pero de ella proveníamos. El franquismo duró 40 años, ¡wow! Insondable. Y de ella proveníamos. Pues bien, exactamente, es el tiempo transcurrido desde aquel momento auroral de la aprobación de la Constitución Española. De modo que lo primero que suelo decir cuando he participado de palabra o por escrito en todos los actos de conmemoración de esta efemérides, que es realmente muy sobresaliente, es que se acabó la inercia en la que hemos estado tanto tiempo, supuestamente autoindulgente, pero en realidad ordenada a subestimar nuestra mayoría de edad, de pretender que somos una democracia joven. No. 40 años
somos ya una democracia muy talluda, una democracia que ha madurado y por tanto a la que le son exigibles todas las responsabilidades de su edad. Ya no vale decir que España provenía de una larga dictadura y por tanto somos una democracia joven. No, ya hace tiempo que dejamos de serlo. Esta es una democracia madura, consolidada, que tiene perfecto derecho a examinar su estado de revista, sus constantes vitales, a hacerse un chequeo, cumplidos los 40 años, que es lo que procede. Cuando en los homenajes en los que he participado, pues me he molestado en dedicar un capítulo a la diacronía, al diagrama de lo que han pasado a las categorías constitucionales, de lo que le ha pasado a las categorías constitucionales en estos 40 años. Y prácticamente son paralelos los episodios nacionales de nuestro orden constitucional a los capítulos que ha descrito la propia disciplina, la que profesamos. Aquí hay unos cuantos profesores de Derecho Constitucional, en todos me reconozco y imagino que compartimos esta diacronía, este examen diacrónico de lo que ha sido el desarrollo de la asignatura de Derecho Constitucional a propósito de los episodios nacionales, de lo que le ha pasado a España en estos 40 años. Primero nos dedicamos a estudiar los grandes capítulos. Luego pasamos a la apología de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque vaya si celebramos la entrada muy temprana en funcionamiento del Tribunal Constitucional como Tribunal de Garantías Constitucionales, y vaya si celebramos su primera jurisprudencia. Tenía que ver con la admiración que nos producía su composición originaria, que efectivamente fue muy lograda, pero también su exploración de las grandes categorías constitucionales, que fueron desbrozando el camino de las incertidumbres. Y de esa jurisprudencia constitucional, pues, vino, para empezar, nada menos que lo que los profesores llamamos Estado autonómico, sin que aparezca por ningún lado esta expresión en la letra de la Constitución, el Estado de las autonomías. Vino el Estado jurisprudencial autonómico, vino el desarrollo de los derechos fundamentales, vino también el entendimiento de ese episodio nacional en el que, a mi juicio, realmente culmina la transición, que es el cumplimiento de nuestro sueño europeo. Nos incorporamos a Europa, apenas 7 años después de aprobada la Constitución, conseguimos completar ese sueño intergeneracional. Nos incorporamos de pleno derecho a la construcción europea, una construcción de integración supranacional regida por el derecho. En eso consiste. La integración supranacional europea ha tenido éxito porque ha estado por fin regida por el derecho, ni por los tanques, ni por nacionalismos competitivos entre sí, ni por las guerras civiles en Europa, sino por el derecho, por un derecho supranacional que tanto el Tribunal Constitucional como los profesores contribuimos a explicar en un tercer capítulo. Por tanto, primero, gran exploración de la arquitectura constitucional; lo segundo, celebración de la primera jurisprudencia constitucional; lo tercero, nos dedicamos intensamente a Europa. Y vimos en Europa un impacto. El derecho europeo impactaba sobre los grandes pilares vertebrales de nuestro orden constitucional. Derechos fundamentales, ahí así los ha impactado. Sistema de fuentes, sin duda. Fuentes del derecho, los actos de los que dimana la innovación del ordenamiento jurídico, las normas que nos vinculan, ahí así ha impactado la integración europea sobre las fuentes del derecho. Ordenación territorial y distribución de competencias, vaya si ha impactado el derecho europeo sobre el Estado autonómico, vaya si ha impactado. Y luego finalmente las relaciones interordenamentales, lo que denominamos el encaje de un ordenamiento jurídico autónomo, que es el derecho europeo, en el derecho español. Entonces empezamos a lucurar categorías: soberanías compartidas, federalismo contractual, constitucionalismo multinivel, y en todo ello consumimos muchas energías y muchas páginas. Y todo esto ha ido ilustrando el episodio nacional del desarrollo de la construcción europea y sus problemas, sus tropiezos de recorrido y su impacto sobre el ordenamiento español. Pero finalmente la desembocadura en este estado de madurez en el que cumplimos 40 años de Constitución es nuestro derecho que ejercemos a nuestro chequeo crítico con respecto de nuestro estado de salud, de nuestro estado de revista, de nuestras constantes vitales. Y yo me sumo a los muchos que denunciamos que a los 40 años nuestra arquitectura constitucional acusa fatiga de materiales. De hecho, sus costuras rechinan por varios rincones.
Y no es verdad que los profesores no hayamos contribuido a arrojar luz sobre esa fatiga de materiales con referencias concretas y con propuestas concretas. Por tanto, hace ya mucho tiempo que la literatura sobre la conveniencia, la oportunidad, la necesidad acumulativa y ya a mi juicio la urgencia de retocar la Constitución es inabarcable. Y no cabe que se nos diga, a ver, que alguien diga qué es lo que hay que retocar, porque todos tendremos una idea sobre lo que hay que retocar. Para empezar, el Estado autonómico no está en la Constitución. Provino del desarrollo constitucional una serie de convenciones constitucionales, los estatutos de autonomía, el llamado bloque de la constitucionalidad por el Tribunal Constitucional y sobre todo la jurisprudencia del Tribunal lo ha hecho posible. Pero el Estado autonómico no está en la Constitución. Casi todo el título octavo es derecho transitorio. Hay que desescombrarlo. Uno lee ahora el título octavo y prácticamente todo es material desechable. O en su caso, pistola de una sola bala y ya se disparó. De modo que si el Estado autonómico ofrecía muchas posibilidades, si alguna vez León soñó con ser comunidad autónoma, lo soñó Segovia, eso pasó hace mucho tiempo. Y hace tiempo que León y Segovia están en Castilla y León. Que todo eso cuaje en la Constitución, cristalice en la Constitución, ya de entrada es un motivo para reformar la Constitución. Una cláusula de Europa menos desdichada que la del artículo 135. Porque todavía escucho en muchos foros, incluso académicos, no, pero es que Europa no está en la Constitución. Yo tengo que anotar a pie de página, lamentablemente sí, entró de aquella manera. En el 135 Europa entró en la Constitución. No era la manera que yo deseaba, que muchos deseábamos, pero entró. Ya va siendo hora que hagamos una cláusula de Europa un poco más noble que la Europa corsé a la que alude el 135. Pero es un ejemplo. En fin, el ejemplo concreto de eliminar la preferencia del varón con respecto de la mujer en la sucesión a la corona, por fin, ya se nos cae de la boca de tan manido. Y del Senado, ¿para qué hablar? ¿Para qué hablar? El Senado italianizado en la inviabilidad de su reforma, cuando es evidente que el Senado hace muchísimo tiempo que se descoordinó con respecto de la evolución material del Estado autonómico, que reclama un Senado que dé cuenta de la ordenación territorial. Pues todo esto son ejemplos concretos de reformas constitucionales y a mi juicio eso requiere un debate democrático, deliberativo y en serio, pero sobre todo una defensa de los procedimientos que la Constitución contempla para ese debate democrático, deliberativo y serio. Y aquí es donde me detengo el último minuto para darles la palabra a ustedes. No, un momento, no he terminado todavía. Un minuto. Un debate democrático, deliberativo y serio exige tomar la Constitución en serio. Y exige saber que España está incardinada desde 1985, efectivo el 1 de enero de 86, en Europa. Y que Europa es una Constitución en derecho. Y Europa no es una unión de naciones autoproclamadas, ni de pueblos autoproclamados, ni mucho menos pueblos en fuga o en dispersión. Europa es una unión de Estados miembros. Y el Estado miembro es el Reino de España. Para empezar, cuando todo lo que quiera una implosión del Estado constitucional español, que se llama España, y pretenda que eso es continuar en Europa o pervivir en Europa, aunque de alguna otra manera, está mintiendo y está negando el principio sobre el que se construye la Unión Europea. Segundo, la nuestra es una democracia constitucional, lo que me veo obligado de un tiempo a esta parte a explicar que es en sí una redundancia, porque la única democracia posible es la constitucional. No es verdad que la democracia sea que la mayoría decida cualquier cosa, en cualquier momento, de cualquier manera. La mayoría no puede enviar a un negro a la cola del autobús. Se ponga como se ponga la mayoría. Porque hay una constitución que lo impide. Categorías constitucionales, derechos fundamentales que impiden una mayoría decidir que los negros vayan a la cola del autobús. Pues del mismo modo la mayoría no puede decidir contra mis derechos fundamentales. No es verdad que la democracia sea la regla de la mayoría. La democracia es la decisión de la mayoría constreñida por un ordenamiento jurídico pactado por todos o acordado por todos, que da garantías a la minoría, que asegura la función de la oposición a la mayoría, que te da derecho a oponerte a la mayoría y que garantiza la soberanía irreductible del individuo en lo que tiene derecho fundamental. De modo que ninguna mayoría arrasa mis derechos fundamentales como individuo. Porque si la mayoría decide contra mí, me está de alguna manera invitando a contradecidir contra la mayoría. Y si la mayoría se arma contra mí, yo me armo contra la mayoría.
Y si me toma una decisión que arrasa con mis derechos fundamentales más pronto que tarde, yo me organizo para contradecidir. Y, por tanto, es imprescindible perimetrar, que es lo que puede decidir la mayoría. Porque si me mueven el perímetro, lo muevo yo, como reacción. Y volvemos de nuevo, por tanto, a la ley de la selva, todos contra todos. Y con esto estoy aludiendo, evidentemente, a la mayor crisis constitucional, la que ha puesto de manifiesto cómo rechinan las costuras de nuestra democracia constitucional, que es el encaje de la llamada cuestión catalana en los últimos tiempos. Evidentemente ha habido un nacionalismo en una deriva secesionista unilateral que desafía como nunca la integración constitucional española. Y yo no quiero, porque estamos en una celebración de la Constitución, abrir la necesaria carpeta de lecturas políticas con respecto a lo que ha pasado, porque responsabilidades políticas las hay, y de luego dispersas y compartidas también, no se escalonan exclusivamente en una casilla. Pero lo que quiero decir es que desde el punto de vista constitucional nunca hemos conocido una crisis como esta en España, una crisis como la crisis catalana, realmente desafiante, realmente desafiante. Y lo que está claro es que el genio no va a volver a la botella sin que hagamos nada. Algo habrá que hacer, algo habrá que hacer para intentar asegurar la pervivencia del orden constitucional, reintegrando a la convivencia constitucional, el espacio constitucional que llamamos España, a un contingente significativo de la sociedad catalana que ya está apostando directamente por la ruptura del orden constitucional y por la salida unilateral de España. Es imprescindible que algo hagamos, pero lo tenemos que hacer asegurando la pervivencia, el mantenimiento, la preservación de las categorías constitucionales. Por tanto, los procedimientos de reforma, el espacio deliberativo, significa eso, sin duda ninguna, plantarle cara a ese cóctel, a mi juicio, indigesto y paroxístico de nacionalpopulismo que se ha ido cocinando a propósito de la cuestión catalana. Un cóctel de nacionalpopulismo, un nacionalismo reaccionario y exasperado que ha formulado su planteamiento y su demanda en términos claramente populistas. ¿En qué consiste el populismo? Y termino, simplificar lo complejo. Evidentemente hay cosas muy complejas en relación con la integración constitucional de Cataluña en el resto de España que no pueden ser simplificadas sencillamente diciendo que la guerra de secesión 1700-1714 fue una guerra de España contra Cataluña. Grotesco. No se puede decir que la guerra civil española fue una guerra del fascismo español contra Cataluña. Grotesco, además de mentira. No se puede decir que lo que ha pasado en Cataluña es que hay una fuerza paramilitar, que es lo que yo oigo en el Parlamento Europeo, la Guardia Civil. Quien se sepa la Constitución de memoria sabrá que la Constitución prohíbe, artículo 22, párrafo 5, las organizaciones paramilitares, pero eso lo escucho en el Parlamento Europeo, una fuerza paramilitar que es la Guardia Civil, impide votar a los catalanes, cuando los catalanes llevan, como todos sabemos, 40 años votando democráticamente. Han votado 14 elecciones autonómicas y han votado en referéndum 2 veces su estatuto de autonomía, cosa que yo nunca pude hacer con el mío como canario. Ustedes sí lo han hecho, andaluces. Ustedes sí lo han hecho, pero no los canarios, permítame que se lo recuerde. Ellos han votado su estatuto y sus gobiernos autonómicos 14 veces. Por lo tanto, escuchar la mentira simplificada y grotesca de que los catalanes no pueden votar porque se lo impide una fuerza represiva, te levanta de la silla y te subleva en el Parlamento Europeo. Eso es populismo. Es populismo la dinámica de ellos contra nosotros. La dinámica de soy incompatible con lo que tú eres. Mi identidad es incompatible con la tuya. La dinámica de soy catalán y por lo tanto no puedo ser ni español y si quieres no seré ni europeo con tal de ser catalán. Eso es populista. Y evidentemente la consecuencia es la consecuencia inexorable del populismo. La consecuencia inexorable es que frente a un problema complejo hay una solución aparentemente muy sencilla, romper con España, pero lamentablemente inviable, inútil, además de, si me lo permiten, estúpida. Entonces hace falta restablecer el clima necesario, el clima deliberativo necesario para preservar las categorías constitucionales, el espacio deliberativo, pero eso sí, hay que acometer un problema que es real, intentar que las identidades vuelvan a ser compatibles y percibidas como incompatibles, se puede hacer catalán, español y europeo, y vivir todos esos círculos concéntricos de ciudadanía, mutuamente enriquecedores y fortalecedores. Ese es el horizonte al que a mi juicio habría que aspirar para celebrar realmente la mayoría de edad que es exigible a una democracia que cumple 40 años, que ya no puede ser subestimada, no puede ser reducida como si fuese permanentemente minorizada y que exige, por tanto, tomar muy en serio los problemas que han surgido en el recorrido, hablar de ellos como adultos, sin ocultárnoslos,
sin hurtarles la cara, sentarnos cuanto tiempo sea necesario, pasar por la consulta del médico, que es lo que hacen las personas adultas, sin miedo a que me pinchen, sin miedo a que me operen, sin miedo a que me digan que tengo algo que no quería tener, afrontando la realidad y la verdad y trabajando para conseguir relanzar este gran experimento de convivencia que afortunadamente cumplió 40 años bajo la Constitución de 1978, 40 años más, y que rompamos el maleficio de que los españoles nunca pudimos reformar una Constitución, sino que siempre demolimos el edificio para construir de nuevo sobre los escombros un edificio de nueva planta. De modo que de una vez puñetera, los españoles seamos capaces de reformar la Constitución por sus propias vías y dar cuenta de los problemas de recorrido que se han puesto de manifiesto en estos 40 años. Gracias. Bien, pues después de este debate y esta apasionante conferencia y ponencia, tienen ustedes la palabra. 9:15, 9:20. Un cuarto de hora, 20 minutos. Adelante. Las escuchamos todas y luego hacemos quizás un último comentario. Las escuchamos todas una por una y luego... Bueno, yo no voy a preguntar nada. Solo quiero agradecer al club que me ha invitado a este acto. Fui amigo íntimo de Juan José Luis Rico, por tanto agradecido todo lo que se ha dicho, hasta el extremo que me ayudó en mi primera campaña electoral del 77. Yo agradezco todo lo que se ha hecho aquí esta tarde, los dos eurodiputados, pasado que coincidimos cuando viajamos el camino de Bruselas y el camino de Madrid, y Juan Fernando, cosas estupendas, con serenidad, con pasión, sin perder la razón intelectual. Pero quisiera comentar el tema de Juan Fernando, la necesidad que participemos. Estoy totalmente de acuerdo, pero los partidos políticos, supongo que en toda Europa, pero en España también, o en España sí, hacen difícil la participación. Y yo soy miembro de un partido, pero los partidos alejan a los más valiosos. No quieren más que personas que no lleven la contraria, que digan lo que ellos quieren oír. Y de esa manera estamos haciendo otra vez, a pesar de los 40 años, que mucha gente piense que la política es una cosa sucia, que no hay que entrar en ella. Y creo que ese es un problema grave. Yo lo padecí en el 77, lo padecí, no, lo viví. A mí me decía que necesidad tenía yo de meterme en la política, que era una cosa sucia, que tal, que vale, que yo, es que no hay otra manera de limpiarla que metiéndose dentro de ella. Y ahora cada vez más se aleja la gente de la política y cada vez hace más falta que participe gente en la política. Y tengo que recordar una frase que aquí entre profesores me da rigor todavía, sí, porque lo saben mis mítines y creo que está de acuerdo. Cuando Juan de Mairena decía a sus jóvenes, tenéis que hacer política porque si no, otros lo harán por vosotros y naturalmente contra vosotros. Entonces yo quiero traer aquí esta reflexión. O los partidos políticos españoles cambian su manera de seleccionar y su manera de debatir los problemas, o desde luego va a ser muy difícil que haya españoles que quieran luchar por la democracia española o por la política europea. Gracias. Estoy de acuerdo. Antonio. Intentaré ser lo más breve posible, cosa que no es fácil. Porque dada la edad que tengo en memoria de 50, 60 años sobre esta cuestión que me apasiona. Yo nací y me crié de intrarrégimen del 18 de julio. Y cuando tenía 20 y tantos años, por una cuestión anecdótica de mi vida universitaria, que sabe muy bien José Luis Valverde, yo me fui a Francia. Y allí conocí Europa. Allí sentí Europa. Y aquellos recuerdos históricos que como licenciado en Historia, de joven yo había estudiado de Roma, pues me llegó el genio de Roma. Bien, pero antes yo quisiera de proseguir, miedo a dilatarme,
saludar a Fernando, porque Fernando está viendo en mi pecho la insignia que os ha abrigado a vosotros dentro del Consejo de Europa y a mí como vicario del mismo. Fernando porque es canario y yo porque soy canario también. Te saludé en Gavia en una ocasión que estuviste allí con la sección socialista, no siendo yo del Partido Socialista, invitado. Con José Luis, ¿qué voy a decir? Si ha sido mi hermano en las lides universitarias, después contrincante, él con el Partido Popular presentándose a las elecciones europeas, siendo diputado, y yo presentándome a Adolfo Suárez en la lista en la que no tuve el honor de salir. En aras a lo que estoy diciendo, no quiero expresarme nada más como ciudadano, la máxima preocupación como todos los ciudadanos de España. Como historiador modesto o como aprendiz de la historia, a mí me gustaría hacer pues una serie de reflexiones que no lo voy a hacer aquí porque estaría improvisando. Pero yo cuando llegué a Estrasburgo iba ilusionado porque sabía que el régimen tenía muchas ganas de desconectar, y a mí ese régimen me mandó a Santander a un curso de Europa en el mundo actual. Es decir, que el régimen estaba interesado en hacer brecha, a ver si, porque preveía que algún día Franco moriría, y entonces esos cursos fueron muy importantes. Y yo, gracias a ese curso, pues fui trasplantado con una beca de la ciudad de Estrasburgo por una cuestión anecdótica que no viene al caso. Pero para mí fue un milagro, porque de haber nacido intrarrégimen, me voy haciendo un demócrata extrarrégimen. Y quiero decir que habéis nombrado a otra persona que yo quiero mucho porque ha sido mi alumno, Juan José Ruiz Rico, que lo habéis nombrado. Yo tengo una anécdota que escribo en mi libro, que conoceréis muy bien José Luis. Es una anécdota que me ocurrió con él en clase de los humanistas. No lo voy a contar, en el libro está. José Luis después lo llevé a dar una conferencia en Lyon con Bosque, y me contó que se acordaba de la anécdota en cuestión. José Luis, yo quiero decir otra cosa, y ya de verdad quiero terminar. Yo, como ciudadano, decía, tengo la máxima preocupación, y como historiador, también modesto y humilde, tengo la gran preocupación de que no se estudie las causas eficientes y deficientes que ha habido para que de aquí a 80 años, cuando yo era un jovencito o adolescente, me hablaba en la España de Franco un señor que se llamaba Laña Entralgo, España sin problema, y el otro que se llama Carlos Herrera, España sin problema. Y España ha sido siempre un problema, desde que yo soy adolescente hasta que hoy soy ya en fin, un jovencito anciano. Quiero decir, habría que hacer un libro blanco, Fernando, de los errores que se han cometido de la fecha de la fundación del año 56-58 del Mercado Común, que yo vivía con vibración hasta ahora. ¿Qué ha pasado? No se trata de que ahora nos rasguemos las vestiduras, porque está claro lo que ha pasado en Cataluña, lo habéis dicho ya. Pero está claro lo que ha pasado en Inter, como acaba de decir mi compañero. A la ciudadanía no se la ha educado, en los centros de enseñanza no se ha enseñado Europa. Y cuando yo esto lo presento en el año 78, la gente de Granada decía que qué era esto. Y estábamos en el año 78 y hablaba del año 80.
quiero decir que la preocupación máxima hoy es lo que ha ocurrido desde el año 2000 hasta el año 18. Pero ya ha habido antes algo. Y los tratados múltiples que ha habido de Europa, habéis nombrado 2, pero ha habido 20. Mira, cuando yo llegué a Lyon, de profesor, yo iba con la ilusión de Europa. Y había pasado 10 años de mi europeísmo convencido. A Francia le importaba un comino Europa. Sin embargo, ese señor de Gaulle, al que yo admiraba, tuvo la previsión de decir: Inglaterra no, porque Inglaterra nunca será continental. Ahora acaba de aceptarlo con el Brexit. Fernando, no se trata de que miréis lo que ha ocurrido el año 2000 para acá. ¿Qué ha pasado desde antes? Reflexionar, hacer un libro blanco para corregir todo lo que ha ocurrido en Europa. Porque esos populismos no nacen por generación espontánea. Y punto. Todos los problemas de Europa no vienen de ahora mismo. Gracias, Antonio. No tenemos micro. Adelante. ¿Se me oye desde aquí? Sí. Sí. Vamos a ver, yo quería hacer una pregunta en relación a algo que escuché anoche en un canal de televisión. Oía a un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid que decía que en la crisis política española que está viendo Europa se ha aplicado la legalidad, el principio de legalidad se ha aplicado a rajatabla la ley, el artículo 155, por tanto la Constitución. Pero se preguntaba este catedrático si eso era suficiente para que la democracia se sintiera satisfecha. Por contra, se preguntaba si no era más necesario que, por supuesto, aplicando la ley como no puede ser de otra manera, pero hacer un algo más. Y usted, señor López Aguilar, lo acaba de decir, hay que hacer algo, un algo más para atender, posiblemente desde el punto de vista político, pues una serie de sensibilidades, de propuestas, de cuestiones que se están planteando y que también las ve Europa con muchísimo interés. Y si eso necesariamente tiene que pasar por una reforma constitucional, porque realmente una reforma constitucional parece que es algo muy limitado. Y como decía el expresidente del gobierno, José María Aznar, si vamos a cambiar la Constitución para satisfacer las demandas que en estos momentos se hace desde Cataluña, pues parece que sería un disparate esa reforma constitucional. Entonces me gustaría que ustedes hicieran una reflexión, porque a mí este comentario de democracia en sentido estricto, con simple aplicación de la legalidad, o democracia con algo más, con mayor sensibilidad y con mayor actuación política, pues parece ser, debe ser más satisfactorio para una democracia como la nuestra. Gracias. 2 preguntas más ya, ¿eh? Paco. Sí, yo la pregunta que quisiera hacer es, cuando me he visto en esta crisis que hemos padecido, o que estamos padeciendo todavía en España, en lugar de encontrar el mismo apoyo que, por ejemplo, tuvo Inglaterra cuando tuvo su problema nacionalista terrorista con Irlanda del Norte, sin embargo, nosotros no hemos encontrado ese apoyo de Europa, o por lo menos es lo que se percibe desde Granada. No sé cómo se ve allí. Yo lo que estoy viendo es que los países nórdicos están amparando la posición de los independentistas catalanes. Estoy viendo la postura de Bélgica, que a mí se me cae la cara de vergüenza. Y entonces pues llega un momento que dices, ¿es un problema de España con Europa o es un problema que la legislación europea no está protegiendo la integridad de los países que lo forman? ¿Alguna pregunta más? La última. Yo quería preguntar, bueno, primero agradecer a los ponentes por sus magníficas intervenciones. Una pregunta muy simple. Yo creo que no se puede construir un proyecto federalista europeo a menos que antes hayamos construido una cosa que se llama el demos europeo. Entonces mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo se construye el demos europeo? Y lo limitaría a 5 o 6 medidas, por no ser muy exceso. Bien,
Pues tenéis a la limón. ¿Quieres empezar? Empiezo yo. Empieza. ¿Te parece invertimos el turno? Yo acometo las preguntas y luego cierras tú. Sí, Porque venga, estamos ya en el ya. turno de cierre. Bueno, muchísimas gracias por todas las preguntas. Realmente reflexiones interesantes y muy sugestivas que vamos a intentar condensar en una envolvente. Gracias, Juan, por una reflexión que comparto plenamente. Evidentemente los partidos tienen muchísimo que repensarse y dar de sí para que vuelvan a ser verdaderas herramientas, instrumentos de participación política como quiere la Constitución, con todo lo que eso significa, y ser además el instrumento preferente, de modo que vuelvan a ser referentes atractivos de movilización, de concitación de voluntades. Comparto plenamente tu reflexión y podría ilustrarla y alimentarla con mis propias experiencias, concomitantes con las tuyas y con las de cualquiera de nosotros. Todos hemos vivido efectivamente la frustración de la militancia, y sin embargo los partidos siguen siendo, créeme, siguen siendo instrumentales, siguen siendo cruciales para poder articular el pluralismo político. Por tanto, mi propuesta en ningún caso se suma a la develación, es decir, a la crítica abrasiva y matizada de los partidos como forma política, sino a la exigente autocrítica y a la demanda de una mejora de su funcionalidad como espacios de convivencia, para empezar con su propio pluralismo interior y respetuoso con las libertades que el ordenamiento consagra. Pero Antonio ha hecho una reflexión extensa de la que yo aprovecho la última interpelación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cómo ha pasado esto? La respuesta corta, porque evidentemente podríamos desarrollar tanto como quisiéramos, la respuesta corta, a mi juicio, desde mi comprensión y mi orden de valores, exige poner la luz sobre un ajuste de cuentas contra el modelo social europeo, desatado por una correlación de fuerzas escorada como nunca hacia un divorcio con respecto de ese entendimiento plural de fuerzas políticas de los que participaron democristianos, liberales y socialistas y socialdemócratas en origen, que ha dado como resultado un desprecio, una preterición de lo social, que era la razón de ser de Europa, un proyecto cohesivo en lo social, reparador de desigualdades, en lo territorial, reequilibrador, y en lo generacional, garantía de futuro. En la medida en que una correlación de fuerzas cada vez más escorada hacia posiciones conservadoras, divorciadas de ese gran pacto social, ha ido desatándose, ha ido desencadenándose y se ha ido traduciendo en un deterioro, en un desmoronamiento del modelo social europeo, se ha ido cocinando este caldo de cultivo de malestar, esta malez europea. Y se ha ido cocinando todo este conjunto de respuestas disfuncionales, cada vez más antieuropeas o directamente eurófobas. Esto explica el regurgitamiento del nacionalismo, esto explica el escoramiento de buena parte de las capas desfavorecidas por el manejo de la crisis hacia posiciones antieuropeas o eurófobas, incluso de votantes socialdemócratas que se han pasado hacia formaciones directamente eurófobas o de extrema derecha. Esa exasperación de las desigualdades, este desmoramiento del equilibrio social en que consistió el mejor proyecto europeo, la etapa áurea de la Constitución Europea, tiene muchísimo que ver con esto que ha pasado. Esta es mi contribución a la respuesta corta. Después, Julio ha hecho una reflexión sobre el artículo 155, y solo déjame decirte a ese respecto que el artículo 155 está en vigor, es Constitución española. Debo añadir además que su puesta en marcha es la consecuencia, a mi juicio, de una estrategia deliberada, dolosa, que lo perseguía desde el minuto uno. Por tanto, todos mis escritos, te invito a rastrearlos, anunciaban que el 155 era inevitable, pero no porque hubiese un estado represivo que lo quisiese activar, no es verdad. El 155, por el contrario, es uno de esos artículos de la Constitución que no ha recibido todavía ni siquiera un solo libro de tratamiento monográfico. Debo decir que conozco el mejor artículo doctrinal que trata del asunto, es un artículo publicado en la Revista Española de Derecho Constitucional, Eduardo Vidal Foruria, pero es un artículo de revista, no hay un libro sobre el 155, porque era uno de esos artículos diseñados, escritos, redactados para no tener nunca que ser aplicados. Ahora llegó el momento, y llegó el momento porque, no te quepa la menor duda, ese potaje de nacionalpopulismo lo venía buscando afanosamente, para luego explotarlo
en su impostado victimismo martiriológico. ¡Oh, qué atropello! El Estado represivo español nos roba el autogobierno. No, lo venías buscando, lo provocaste deliberadamente, sin tregua lo buscaste, para precisamente explotar luego el sentimiento de agravio, de expropiación, de autogobierno, de atropello, que está permanentemente en su retórica. Pero déjame decirte que el 155 es constitución pura y dura. Tan constitución del 155 como todo lo demás. Como los derechos fundamentales, como el título octavo, es constitución. Y de lo que se trata es de intentar llenarlo de contenido y articularlo. Es cierto que había un vacío, casi un conjunto de opciones potenciales en blanco, pero en todo caso perfectamente encajado en la defensa europea de los estados constitucionales de derecho. Insisto que la Unión Europea es una unión supranacional que integra estados constitucionales de derecho. Y los primeros artículos del Tratado de la Unión Europea, que son el equivalente al frontispicio que la Constitución española supone el título preliminar, exaltan una serie de principios fundacionales, constitutivos de la Unión Europea, que exigen que los estados miembros sean estados constitucionales de derecho, que respeten a las minorías, los derechos fundamentales, que protejan el pluralismo político. Son los llamados criterios de Copenhague. Yo me he ocupado en la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior de articular un mecanismo que así se ha denominado el mecanismo del Estado de Derecho, Rule of Law Mechanism, que pretende salir al paso del llamado dilema de Copenhague, que consistía en que constatábamos que se exigía a los estados candidatos una prueba de probidad, pasar la patita debajo de la puerta, demostrar que eran democracias constitucionales, pero no existía ningún examen de probidad una vez que se formaba parte del club, de modo que dentro del club se podía producir una degradación de los estándares constitucionales. Y la Unión Europea ha dicho, los estados de la Unión Europea tienen que respetar las reglas constitucionales del Estado de Derecho. Y romper la ley no es respetar las reglas constitucionales del Estado de Derecho. De modo que lo que se ha activado, y lo he tenido que explicar muchas veces en foros europeos, desde luego en el Parlamento Europeo, pero no solo en el Parlamento Europeo, he tenido que explicar que las acciones penales que se han ejercido en relación con los dirigentes secesionistas catalanes no tienen como fundamento que aspiren a la independencia. Toda la vida en España hemos bregado con aspirantes a la independencia, que se han desarrollado en plena libertad y han ocupado responsabilidades de gobierno durante años. No, las acciones penales tienen que ver con romper la ley, break the law, tienen que ver con ciscarte el ordenamiento jurídico con la alegación o con la pretensión de que estás buscando la independencia por vías claramente ilegales. Porque si buscando la independencia prevaricas, hay un delito. Si malversas dinero público, hay un delito. Si desobedeces las sentencias de los tribunales de justicia, hay un delito. Pero para ti y para mí, hay un delito para cualquiera de nosotros que haga eso, también para ellos. Y esto es lo que hay que explicar. Por lo tanto, esto no exonera, sin embargo, al Estado de llenar de contenido la deliberación política que necesita su espacio para conseguir una solución política a la cuestión catalana. Y la cuestión catalana es real. Y ahí enlazo con la última cuestión que tenía que ver con el problema, porque es cierto que yo tengo una visión muy crítica con respecto del desaguisado y, debo decir, de la catadura de los que han perpetrado este desaguisado, pero al mismo tiempo señalo que el daño es real. Y el daño real lo constato en Europa, no te quepa la menor duda. La imagen de España deteriorada, la reputación de España, el daño reputacional es incuantificable. Eso lo he visto en primera línea en Europa. Y mira que nos había costado a los españoles, mira que nos había costado una reputación europea, que nos había costado salir de años de dictadura, de aislamiento, de complejo de inferioridad y ser respetados en Europa. Mira que nos había costado, mira que invertimos años en conseguir una reputación. Y ver ahora la imagen de España arrastrada por el fango, por los secesionistas catalanes, aplaudidos por la extrema derecha más energuménica del Parlamento Europeo, que aplaude con las orejas cada vez que los secesionistas catalanes dicen que la democracia española es franquismo puro y duro, y la extrema derecha aplaude, porque quiere la voladura de la Unión Europea y está encantada de oír que España no es una democracia sino franquismo puro y duro. Y ni te cuento la extrema derecha húngara y polaca, cansada de que le saquen los colores, que me responde a mí, que he presidido la comisión de investigación sobre Polonia, que presidí la llamada Hungarian Mission del Parlamento Europeo para sacarle los colores a Viktor Orbán, que he sido objeto de campañas de prensa de difamación en Hungría por dar la cara por Europa, por los ciudadanos húngaros, que me digan a mí
los ultraderechistas polacos y los ultraderechistas húngaros. ¿Usted qué me dice a mí si en su país los catalanes no pueden votar? ¿Usted qué me dice a mí si en su país los catalanes están reprimidos? ¿No te indigna? El daño es real. Y por tanto, lo primero, por supuesto, hay que plantar cara a esa situación, pero habrá que, sin duda ninguna, saber que tenemos un problema y que el problema lo tenemos nosotros. Nos lo han creado, de acuerdo. Hay concursos históricos múltiples, de acuerdo. Hay errores que se pueden retrotraer o sobre los que puedes rebobinar también. Pero tenemos que usar la imaginación político-constitucional para dar un acomodo a Cataluña.